Semana 24. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Semana 24 y comenzamos con la imagen de la semana y una de las noticias que marcó esta semana. Luego de 499 días desaparecida, 16 meses, se encontraron los restos de Fernanda Maciel a escasos metros de donde ella vivía y su familia todavía vive en una bodega en la comuna de Conchalí. Se ha detenido a un vecino y amigo de la víctima, fue formalizado y es una noticia que ha sido comentario toda la semana. Se encuentran los restos de Fernanda en esta bodega que había sido apuntada como lugar para recorrer, que había sido investigada antes y recién ahora se pudieron encontrar los restos de Fernanda Maciel, que recordemos, en el momento de su desaparición en febrero del 2018 estaba con un embarazo de 7 meses. Así es, una situación, un hecho policial evidentemente que nos ha mantenido muy atentos y que ya empieza a mostrar los signos más definitivos de qué fue lo que sucedió con esta joven que desgraciadamente se encuentra sus restos durante la semana en profundidad, ya con cemento, cal, una situación bien meditada en su minuto, y se ha encontrado también lo que son los detalles de que fue asfixiada. Esta es la postura que tiene la Fiscalía con respecto a esa investigación. Asfixiada por esta persona, Felipe Rojas, quien fue formalizado de hecho esta semana y con la máxima cautelar de prisión preventiva. Una situación bien compleja que llama también a lo que ha sido la investigación de las policías, porque ha habido críticas por parte de la familia de Fernanda Maciel, entre ellos también que fuera su novio, su madre, su hermana, con respecto al trabajo que se desarrolló entre la Policía de Investigaciones y Carabineros, pero también el Ministerio Público. Hay críticas a la Fiscalía con respecto a por qué finalmente se encontró a metros de su casa, cuando también se hablaba de este video, esta cámara que apuntaba a la bodega donde fue encontrado los restos de Fernanda Maciel, donde ella en su minuto hace ya 499 días entró y nunca salió. ¿Por qué finalmente no se pudo detectar que estaba el cuerpo de esta joven en el lugar? Hay varias hipótesis. Desde la Fiscalía se ha indicado que no era tan simple como decían algunos de llegar con una retroexcavadora y limpiar lo que era el sector, un sector amplio de esta bodega que se encontraba finalmente los restos de Fernanda Maciel, principalmente porque había que hacer un trabajo casi de tipo arqueológico, ir buscando y también considerando que el estar enterrada en posición fetal con cemento y cal, que de alguna manera podía también ocultar lo que fuera una descomposición del cuerpo, era uno de los elementos que complicaba finalmente las diligencias que terminan con esta situación. Estamos viendo las imágenes, la formalización entonces de Felipe Rojas, único inculpado hasta el minuto por la muerte de la joven Fernanda Maciel, prisión preventiva y una investigación que evidentemente se mantiene y podría entregar nuevas señales y nuevos datos con respecto a esto. Ahí lo vemos, solamente 100 metros de la casa de Fernanda Maciel se encontraba esta bodega donde estaban los restos de la malograda joven. Claro, y ahí estaban las imágenes, las últimas imágenes que se tienen de Fernanda Maciel cuando camina a ingresar a esta bodega, una bodega de unos 800 metros cuadrados, de gran extensión. Se señaló que la cal con que tenía el cuerpo de Fernanda Maciel había permitido que los perros no detectaran la presencia de sus restos y fue clave que un testigo hablara para dar con los restos de Fernanda Maciel. Continúa la investigación, por supuesto, se concretó la formalización y quedan todavía dudas de qué ocurrió con esta joven que desapareció en febrero del año 2018, embarazada, y la encontraron recién esta semana. Comenzamos semana 24, bienvenidos en este lluvioso y frío día aquí en la capital. También muy atentos, por supuesto, en Canal 24 Horas y 24horas.cl con las alertas Vale que se están dando en la región del Biobío, específicamente en gran parte del sur, hay que decirlo, pero la preocupación también a lo que ha sido las casas anegadas, también lo que van a ser los próximos días. Ya ha habido, por ejemplo, llamado de ánimo por parte del presidente de la República, Sebastián Piñera, a la gente del sur, así que todo el ánimo y también toda la información que vamos a estar entregando aquí en Semana
24. Sí, la región de la Araucanía y la región del Biobío fuertemente afectadas por este sistema frontal. Una semana cargada de noticias y lo revisamos nosotros en nuestro resumen acá de semana 24. Tenemos también lo que ocurrió en la frontera, en el norte del país. Nos trasladamos al norte, en Chacayuta, donde decenas de venezolanos quedaron varados en el paso fronterizo esperando ingresar a nuestro país. Ahora bien, estábamos leyendo y revisando la prensa desde Chacayuta. Todo esto se ha trasladado al consulado de Tacna. Ahí los venezolanos se trasladaron para tratar de conseguir una posibilidad de visa de responsabilidad democrática, que recordemos que nuestro país ha señalado que se dará a los venezolanos. Ha sido criticado el gobierno de Chile por este proceso, por tener a tantas familias ahí en la frontera en una situación extrema, pero desde el gobierno se ha señalado que es bienvenida la migración, pero con responsabilidad, pero regularizada. Y también veíamos ahí en las imágenes a Guarequena Gutiérrez, la representante de Juan Guaidó aquí en nuestro país. Claro, y de hecho esta situación generó un choque importante entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, algunas organizaciones de apoyo a migrantes, como por ejemplo el Servicio Jesuita Migrante, que criticaron al gobierno y al Estado de Chile. Hablaban principalmente de que el Estado de Chile está vulnerando los derechos de estos migrantes, que recordemos, no van de turistas, su gran mayoría, hay que decirlo, no van de turistas a tratar de ingresar a Chile, sino que escapan de una situación que se vive especialmente en Venezuela, que es cada día más y más compleja. Desde el gobierno se descartó de que hubiera de alguna manera una postura por parte del gobierno de Chile de dejarlos ahí. En algún minuto se estipulaba de que más bien estaban en territorio peruano. Recordemos que estaban en la situación en el consulado de Tacna en algún minuto, pero los migrantes en su desesperación, muy entendible evidentemente, se acercaban a esta frontera con Chile, el paso de Chacayuta, una situación que también, se estuvo dando en Colchane, pero como tú decías, ya la última información que se ha dado desde el Ministerio del Interior, desde los asesores en términos de migración, como por ejemplo Mijael Bonito, es que todas las personas fueron derivadas a otros lugares, principalmente por las situaciones de dormir a la intemperie, la falta de comida. Hay que destacar un punto, lo último que quería decir, la humanidad, la solidaridad que caracteriza a los chilenos, porque muchas personas que estaban, que viven cerca del paso Chacayuta, se acercaron hacia los migrantes venezolanos con comida, con bebestibles, con sacos de dormir, con varias ayudas evidentemente para personas que lo están pasando muy, pero muy. Y son personas que han viajado largos días además, porque vienen por tierra hacia Chile, desde Venezuela, atravesaron todo Perú para llegar acá, pensaban que iban a poder ingresar, ha sido más difícil de lo que ellos creían. Y otro punto, esto es lo que está pasando en la frontera, pero también las autoridades de Arica hablan del paso irregular por pasos no establecidos de muchas personas que vienen buscando mejores condiciones de vida aquí a nuestro país. Continúa la crisis en Colchane, en Chacayuta, en el consulado de Tacna y bueno, estamos pendientes ahí de lo que pase con estas familias. Lo comentábamos justamente al inicio del programa, la preocupación que existe en la región del Biobío, también en la Araucanía, en el sur del país, por este sistema frontal, nuevo sistema frontal. Hemos tenido ya varios en el último mes que han generado preocupación, pero en Cañete, en varios sectores también de la región del Biobío, preocupa porque justamente se dan estas imágenes, desborde de ríos, desborde de canales de regadío que terminan con calles completamente inundadas y casas en esta situación, sacando lo que puedan, tratando de salvar los enseres que tienen estos hogares. En Monte Águila, por ejemplo, se dio una de las situaciones más complejas, todo el día tratando de sacar el agua con motobombas, pero con la lluvia que era bastante tenue, pero que era incesante, no lograba de alguna manera poder sacar el agua de las casas y las calles. Hay alerta ya presentada por la Oficina Nacional de Emergencias, se están derivando todos los recursos y algunas autoridades comunales que piden al gobierno llevarlo un poco más allá. Por ejemplo, decretar lo que es comunas de emergencia para poder destinar más recursos, más ayuda, y en algún minuto lo que hemos visto también en otras situaciones de esta índole, como por ejemplo cuando son las Fuerzas Armadas quienes también
ayudan a las personas que están en esta complicada y difícil situación. Hay alerta roja por parte de la ONEMI para la comuna de Cabrero por el sistema frontal. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la ONEMI de Biobío, se informa que la comuna de Cabrero, desde la madrugada del jueves 27, se han registrado anegamientos, lo que decíamos, cortes de camino, alteraciones de servicios básicos del agua, de la luz y desbordes de los esteros Monte Águila, Sañartu, Canar La Mancha y otros canales de sectores rurales, afectando a 420 viviendas habitadas por 1.200 personas aproximadamente de varios sectores de la zona. Además, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigente el aviso meteorológico por precipitaciones de intensidad normal a moderada en la región del Biobío entre el viernes y sábado. O sea, todavía está compleja ahí la situación. La ONEMI pendiente, alerta roja para Cabrero y también monitoreando lo que pasa en toda la región del Biobío. Han sido días difíciles, desde el jueves para el sur del país por este sistema frontal. Son 18 comunas hasta el minuto las que están en una situación de emergencia, por supuesto, en Canal 24 Horas, 24horas.cl y Televisión Nacional. Seguimos muy pendientes para entregarles la información, actualizar la situación de emergencia y, por supuesto, toda la ayuda que sea necesaria para poder pasar este invierno que recién acaba de comenzar. Yo decía, la región del Biobío especialmente ha sido bien golpeada por sistemas frontales. Hace un mes, de hecho, un poco menos de un mes, los que les comentábamos y mostrábamos imágenes de lo que fueron fenómenos meteorológicos, tornados, trombas, fuertes vientos, suministro eléctrico que se caía. Bueno, desgraciadamente aquí la lluvia se hace presente con lo que hemos visto ya varias veces durante muchos años. Desbordes que terminan con estas imágenes impactantes y que llaman, por supuesto, a ayudar de la forma que sea posible a estos chilenos y chilenas que lo están pasando mal en este fin de semana. Imagínate los nervios. Yo ya con eso me pondría nerviosa para llegar a un encuentro de ese nivel. O hastiado, uno se retrasó el partido altera, 20 ¿no? minutos. El primero, donde se hablaba de una posición de adelanto de Alexis Sánchez, es milimétrica, pero exacto. Efectivamente existe. Claro, si no existiera, no le había metido ningún gol. De hecho, los únicos goles que le meten oficiales, digamos, son los de los penales, que terminan un 4-3 con este penal que se pierde Tecillo. Después uno tenía mucho nervio, una copita de vino también. Antes del... Para pasar el frío aparte, está Para bien. pasar el frío, ya. Bien, Valentina. Después seguimos comentando del deporte. Bien, vamos a revisar otra de las noticias que van a marcar la semana que viene, porque estamos en la cuenta regresiva para el eclipse de este 2 de julio, Nico. Realmente hay mucha expectación, sobre todo en la región de Coquimbo. Sí, pasar el dato a transmisión completa cobertura el día martes de este eclipse total de sol en TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl. Pero hay varias dudas, el tema, por ejemplo, de los anteojos, cuál va a ser la hora, y una que también para muchos que les encanta registrar estos eventos que pasan una vez en la vida muchas veces, es cómo sacarle el máximo partido a la cámara. Porque hay dudas con respecto a si efectivamente yo enfoco el eclipse solar en su plenitud, si va a salir una buena foto, cuál es el ISO, cuáles son los aspectos técnicos, cuál es el equipo también que tengo que utilizar para poder llegar a esto. Vamos a estar conversando de esto junto a José Méndez, Professional Market Rep de Canon aquí en Semana 24. José, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y estamos con todo el equipo, con todo el equipo de Canon justamente que es parte para sacar la mejor fotografía. Claro, generalmente nosotros hablamos de que tenemos muchos instrumentos para tomar una fotografía, pero la idea de nosotros no es hablar de esto como instrumento, sino como un medio para lograr la foto del eclipse. El eclipse anterior fue el año 2010. Si pensamos en esto, como bien tú lo dijiste, un eclipse uno lo puede vivir una sola vez en la vida. Entonces, para eso tenemos que asegurarnos de tomar una buena foto, y una buena foto está compuesta de muchas cosas, no solo de la técnica, sino que también de estos instrumentos. Si hablamos en términos generales, por ejemplo, lo primero que tenemos que ver en los instrumentos que vamos a usar es la cámara fotográfica. En este caso yo tengo una cámara reflex. Reflex significa que yo puedo intercambiar el lente por cualquiera de los lentes Canon, por ejemplo, en este caso. Y también habla de esto, de que tengo un espejo. El espejo, cuando yo voy a tomar una foto o a través del visor, por ejemplo, estoy mirando a través de ella, lo que va a hacer el espejo es invertir la imagen y enviármela para poder ya verla directamente. Claro, la refracción que tiene la imagen, en este caso la luz. Claro, la luz que entra y donde arriba hay otro espejo que vuelve a invertir la imagen y yo la veo a través del visor.
El otro elemento es el lente. Acá yo traje un lente de un 600 milímetros. Es lo más pro, de hecho, es lo que se ve muchas veces en los partidos de fútbol. Ya, siempre cuando el partido de Chile, por ejemplo, ayer, cuando veían el córner y veían un montón de lentes blancos, los lentes blancos son Canon, para que se hagan una idea, son los que están enfocando primera al arco, o también si tienen un milimetraje más largo como un 600, pueden llegar de arco a arco, 100 metros, por ejemplo. Entonces yo tengo la posibilidad de tener un lente de focal larga, como 600 milímetros, para poder ver más de cerca el eclipse. Ahora, José, un tema importante son los filtros, ¿no? Porque no es llegar y utilizar un lente o llegar y tomar la cámara del celular y sacar una foto al eclipse. Pueden haber daños a los equipos. ¿Qué pasa si no utilizamos los filtros adecuados? ¿Qué tipo de filtros también se tienen que ocupar? Claro, yo precisamente ayer estaba con un fotógrafo y me decía que se iba para Higuera a tomar las fotos del eclipse y me dijo, no, me llevo mis lentes, mis cámaras. Y yo le dije, bueno, ¿y qué filtro llevas? ¿Filtro? No, pero es que uso un ISO bajo, porque no, hay que usar un filtro. Hay diferentes tipos de filtros. Primero, son dependiendo de la forma. Acá hay un filtro circular, que lo que se hace es tomar el lente dependiendo del milímetro, se pone en el lente porque hay un hilo y se pone en él para poder tomar las fotos. El filtro que veo, perdón, José, es oscuro, que es muy parecido a lo que son los lentes que uno tiene que utilizar para poder ver el eclipse, ¿no? Básicamente eso, hablamos de un filtro de densidad neutral. El filtro de densidad neutral es como usar unos anteojos, pero con una gradación mucho más potente. No te deja ver nada más que el sol. No, o sea, de hecho, si yo trato de ver a través del filtro, no se ve nada. La forma de usar el filtro, en este caso, es directamente sobre el lente, con el milimetraje correspondiente, y hay otros filtros, que son filtros cuadrados, de diferentes tamaños, que van sobre un adaptador. Entonces, este adaptador va sobre el lente, y sobre el lente yo voy a, muy simple, pongo el adaptador, y una vez que lo tengo puesto, puedo poner el filtro en él, y cada vez que lo tengo puesto, ya estoy en condiciones para tomar la foto. Importante en los filtros es que no sirve un filtro polarizador, como muchas personas piensan, sino que es un filtro de densidad neutral, pero estos tienen diferentes características por paso, se llama. Por paso significa que yo puedo tomar una foto y voy a tener mínimo 15 pasos que usar para tomar la foto del eclipse. ¿Por qué? Porque cuando estoy apuntando directamente hacia el sol con mi cámara, sin importar cuál sea, necesito filtrar la cantidad de luz enorme que está dando en ese momento el sol, y para eso voy bajando por pasos la luminosidad. 15 a 18 pasos son los recomendados. ¿Qué son los pasos en este caso? Si, por ejemplo, yo voy a tomar una foto con un tiempo de obturación, se habla de cuánto tiempo me demora en tomar la foto, es el tiempo de obturación o la velocidad de obturación, y la voy a tomar con 1,125, la 125 va aparte de un segundo. Si uso un filtro de un paso, que no corresponde, pasaría a la mitad del tiempo, o sea, 1,60. De 2 pasos, 1,30. De 3 pasos, 1,15. Entonces eso me va a permitir poder tomar la foto con la cantidad de luz enorme que hay, junto con un ISO bajo, como tú lo nombraste, usar un ISO bajo, y la cámara siempre desde un trípode. ¿Okay? Si yo no usara el filtro, lo que va a pasar es que el sensor queda expuesto, el sensor de imagen, que es donde se forma la fotografía, queda expuesto y la luz entra a través del lente formando un efecto lupa. Y esa lupa lo que va a hacer es quemar mi sensor de imagen, y lo quema físicamente. O sea, yo voy a ver que el sensor, si lo veo por un microscopio, va a estar dañado como que yo pasara un cautín por sobre él. Tiene un daño físico que es irreparable. Y lo único que puedo hacer ahí es cambiar mi sensor. Y no ¿Eso es por la exigencia que se tiene para captar la imagen? Claro, porque la cámara queda lista para tomar la foto, levanta el espejo que yo les mostré al comienzo, se abren unas cortinas y entra la imagen. Pero si yo lo dejo expuesto directamente al sol, el efecto lupa, que van a ser los cristales interiores del lente, van a hacer que se potencie y va a llegar a un punto que se quema el sensor de la imagen. Y eso tenemos que evitarlo de todas maneras, porque una, vamos a tener un daño irreparable en la cámara; dos, también en el lente; y tres, no vamos a tener la fotografía que quizás cuándo más la podríamos tener. ¿Cuánto cuestan este tipo de filtros? Los filtros van dependiendo de la gradación, el tamaño y si es que es cuadrado o va directamente al lente, pero van desde los 40.000 pesos más o menos. Hay diferentes marcas, diferentes nomenclaturas, pero lo importante es hablar de pasos. Y cuando hablamos de pasos es de 15 pasos mínimo para poder filtrar la luz que va a dar el eclipse. Para un eclipse es necesario una cámara profesional, gente que es un poco más amateur. ¿Qué puede hacer si va a viajar a La Serena? ¿Disfrutarlo en vivo sin fotografiarlo? No. ¿Qué tipo de cámaras se tienen que usar para esto? No, esto es transversal. Nosotros en Canon tenemos cámaras muy simples, muy compactas, hasta las más profesionales.
Y eso va a permitir tomar la foto del eclipse sin ninguna diferencia. A cualquier lente que yo tenga, independiente del modelo de cámara, puedo adaptarle el filtro para poder tomar el eclipse. La clave es tener el filtro. Claro. Eso es. Ya. Si no tengo Más allá el de la filtro- cámara misma, lo importante acá es tener el filtro adecuado con el que tú Claro, estás lo que me montando. va a permitir una cámara o un lente, un objetivo muy grande como este, va a ser tener la foto del eclipse mucho más cerca y tener solo la posición del sol, y va a llegar el punto en que voy a tener la famosa corona de fuego en donde se Claro. ve solo el borde del sol. Con este lente voy a lente. obtener la mejor foto, Claro. pero no es la única opción tener este lente, que obviamente es Sí, bastante más caro. No es la única opción, porque también yo podría tener lentes más pequeños, Ya. que lo que va a hacer es tomar el entorno. Entonces, si yo estoy en un Este valle, lente es el lente clásico de una cámara semiprofesional y profesional. claro, profesional o semiprofesional, El un básico, digamos. zoom más corto, Ya. y que yo puedo estar en un lugar cualquiera con la cámara que yo tenga, y voy a tener un entorno cubierto por el valle, voy a estar interactuando con otro elemento, un árbol, una roca, el cerro y también el sol. Entonces armo diferente mi fotografía. No hay foto buena, creo, ni foto mala, sino que es como yo la vaya a mostrar para poder darle un sentido a mi fotografía. De hecho, es bien atractivo lo que puede ser una fotografía con varios elementos de composición, partiendo por la principal, que es el eclipse, pero con toda la majestuosidad que nos presentan los cerros ahí de, por ejemplo, el Valle Elqui, que estoy pensando, Claro. en distintos lugares. O estando arriba en la higuera, voy Claro, viendo en la diferentes higuera, elementos también. y se arma súper diferente. Entonces, no lo piensen, yo traje esto para mostrar un abanico de posibilidades, pero cualquier persona con una cámara, sea de nivel básico, intermedio o avanzado, profesional de hecho, va a poder tomar las fotos con el eclipse, pero lo importante es hablar del filtro. Quiero volver a otro punto. Estamos Sí. hablando del filtro. Otro es, uno llega con la cámara y generalmente la dejan automático. El automático, la opción automática, para no entrar a lo que es ya lo más profesional, el ISO, la obturación, entre otros, te deja preconfigurado para sacar la mejor foto. En este caso, el automático no me serviría. No, el automático no serviría porque el automático mide y lee situaciones más o menos comunes. Ya. Y la luminosidad en un eclipse sabemos que es súper diferente. Lo que yo les aconsejo es básicamente, como les dije al comienzo, poner la cámara sobre un trípode. Teniendo eso, uno tiene mucho más control de la fotografía que va a poder tomar. También otra cosa súper importante es el foco, enfocar no de forma automática. El lente, la cámara, no va a poder enfocar de forma automática porque va a tener un brillo demasiado grande y no va a poder tener un contraste para hacerlo. Entonces lo que uno puede hacer es hacer un foco manual antes de que cuando empieza el eclipse parcial, ¿ok? Entonces hago mi foco. Muchos lentes tienen unas marcas donde se muestra la parte del foco y en ella indica el infinito. Infinito Ahí lo puede significa- mostrar, mira. Claro, si yo tengo acá el infinito, en esto que está con una especie con una marca acá, y luego lo giro para acá, tengo el signo de infinito. Desde ahí quiere decir que la cámara va a poder enfocar a una distancia mucho mayor. Cuando lo dejo a esta distancia, dejo el foco en manual, fijo la cámara, y una vez que la fijo ya no me preocupo más de ella, sino que solo de poner el filtro. Y punto importante, el filtro me va a servir para cuando tenga el eclipse parcial. ¿Ok? Si empezamos, el eclipse empieza a las 4:38, el total, que son 2 minutos aproximadamente. Sí. Entonces, cuando tengo el eclipse parcial, o sea, antes y después del total, yo tengo que usar el filtro. Cuando estoy en el eclipse total, en esos 2 minutos, yo puedo sacar el filtro y poder tomar las fotos. Y si Se saco, puede. y con el eclipse total, si tengo el filtro todavía. Es bastante baja la probabilidad de que uno tenga registrado bien la corona de fuego, Ya. porque la intensidad va a ser mucho menor de la luz, entonces no lo voy a poder tener bien definido ni bien expuesto también. Entonces, claro, además, punto súper importante, como les dije al comienzo, cuando yo veo a través del filtro, no veo nada, Claro. menos a través de un lente, entonces tengo que hacer mi foco y pongo el filtro porque después no voy a tener oportunidad de hacer una corrección de foco. ¿Ok? Entonces dejo el foco fijo, pongo el lente y me olvido, y puede pasar en la hora del eclipse total, saco el filtro, tomo la foto y lo vuelvo a poner Ya. para tomar la foto del eclipse parcial que viene desde el otro lado Cuando del ya se va sol. retirando. Claro, correcto. Claro. Ahí tengo una duda también. Si vuelvo al tema de la composición de la foto en este caso. Sí. El eclipse como protagonista, pero también un paisaje. Sí. Cuando estoy con ese filtro, claramente el paisaje no voy a ver nada, ¿no? No. Ya. O sea, uno también tiene que empezar a Sí, a ver, a mirar por afuera. Claro, yo creo que
indicado que yo tenga que preconcebir mi foto antes. Ya. Entonces me pongo en un lugar Pensarla y no voy a antes. llegar 5 minutos antes del eclipse. Veo el entorno, puedo ver todos los elementos que tengo, hago mi cuadro, mi composición, quiero ver qué está dentro de mi cuadro y puedo tomar la foto. Pero para eso hay varios trucos. O sea, no es que solo yo pueda tomar una foto, yo puedo tomar muchas fotografías con diferentes posiciones. O sea, tomo una foto más brillante, una foto más oscura y después en un programa de postproducción de imagen las puedo pegar y puedo tener un HDR, por ejemplo, que es una foto de rango dinámico alto. Eso significa que si yo antes con el filtro no podía ver en el valle porque iba a estar completamente oscuro, yo sobreexpuse la foto, la dejé más brillante para que se vieran las zonas bajas de luz, el valle, y después dejo una más oscura para que se vea la parte más brillante del cielo, por ejemplo. Es como superponer una foto con otra. Una con digamos. otra. Antes hacía en análogo cuando uno tomaba un rollo y Sí. no dejaba pasar el rollo. Acá puedo superponer una foto con otra para lograr la foto que yo quiero y tener detalle en cada una de las partes. José, ¿qué pasa Sí. con los videos? ¿Cómo se hace en caso de tomar videos, no fotografías, de todo este momento del eclipse? El eclipse parcial, total. También se tiene que hacer este movimiento con los filtros, de sacarlo en el minuto del eclipse Claro, total. en el video yo tengo menos controlado el tema, a menos que sea un video con un timelapse. O sea, que yo tome muchas fotografías por segundo y después cada de esas fotografías las pongo a 24 cuadros. Un fotograma, Un digamos. fotograma o a 30 cuadros y hago un video con todas estas fotografías. En el caso del video, si yo hablo de setear la cámara, porque todas estas cámaras graban video, dejo la cámara en el modo video y pongo rec a la hora de grabar, siempre el filtro puesto. Yo después, con programas que no necesariamente son profesionales, podría tomar el video y en la parte que está la corona de fuego, puedo aumentar un poco el brillo solo en esa parte para tener el detalle de y tener mi video continuo por las 2 horas que dura el eclipse total. Claro. Y después lo puedo hacer con timelapse o lo puedo ir cortando para hacer una edición en la casa. ¿Alguna posibilidad, quizás un poco burda la pregunta, pero alguna posibilidad de registrar esto con celulares? Quizás hay muchas personas en La Serena Es que no es con burda su porque celular, muchos deben tener la misma o hay, duda. o hay Sí. celulares que tienen unas cámaras que son increíbles, cada vez mejores cámaras tienen Sí. los celulares, entonces hay una posibilidad, no hay posibilidad, hay filtros para estas cámaras que son realmente de un lente Sí. chiquitito, no sé. Claro, es buena pregunta eso, porque muchas personas ven la comodidad para tomar las fotos y no andar con los equipos. Nosotros como Canon, claro, nosotros somos una compañía de imagen, pero sabemos que los teléfonos están irrumpiendo súper fuerte en la fotografía. Para poder tomar fotografías con un celular, el mismo principio. Yo personalmente no me confiaría en los modos especiales de la cámara para tomar las fotos, sino Aunque que tenga usaría, foco Leica y sí, todo eso. independiente de la marca del fabricante, aquí hay una cosa de luz, de incidencia de luz, y esa luz tiene que ser atravesada a través de un filtro. Mismo principio. De hecho, venden filtros súper pequeños para celulares. Vende el filtro. Sí. Para los que pueden conocer los ojos de pez, por ejemplo, debe ser un poco la misma estructura, pero con un Claro, filtro ya. hay de uso. adaptadores como los lentes de los teléfonos celulares son muy pequeños Sí. y el sensor de imagen también es muy pequeño. Tengo menos calidad a la hora de poder tomar una foto, entonces necesito intervenirle lo menos posible. Puedo poner incluso uno de estas máscaras para soldar, los cristales, sobre el lente del celular para poder tomar la foto y conseguir un resultado más o menos parecido. Con los lentes que uno usa para ver. No, Que obviamente una laminita que sirve para el ojo, pero Yo me creo imagino que no, en términos porque- de una foto es distinto. puede servir, claro, de hecho acá tengo uno de los Mira lentes. Estos lentes, si vemos el material, acá hablamos de cristal. Sí. Cuando vemos esto es una mica, una especie de plástico que cumple la misma función. Pero cuando yo pongo un plástico delante de un elemento óptico de un lente, la calidad de la imagen baja y mucho. Entonces eso va a permitir que, claro, yo pueda filtrar la luz, pero en definición y en resolución no va a ser lo mismo que si yo use un elemento óptico. Y el riesgo también de que se queme el sensor de la cámara, ¿no? Sí, claro, no. O sea, yo esto nunca lo debería usar en un lente, nunca. Solo Solamente para los los ojos. Solo para los ojos. Y los ojos lo tienen que usar cuando están tomando la foto también, tienen que tener Ya. súper consciente Ah, de mira, eso. Es ese importante. es un buen dato. Sí, claro. ¿Ah? Uno pensaría que ya tengo el lente, tengo la cámara, tengo el filtro, no es necesario estar con los anteojos puestos. No, hay que tener los anteojos puestos porque yo voy a estar corrigiendo y voy a estar mirando el eclipse. Y cada vez que esté mirando el eclipse voy a estar expuesto a la luz que esté dando. Claro. Entonces tengo que usar sí o Y sí. en el caso de los lentes, Sí. no hay que sacárselos a pesar del eclipse total. Recomendado un oftalmólogo. Sí. No es como el filtro que José nos decía que se puede sacar el Para la filtro en foto. el eclipse Claro. total. Cuando está el eclipse total, igualmente hay que permanecer con los lentes Sí, especiales. correcto. Piénselo de esta forma. El ojo, el lente, un objetivo es la copia del ojo humano.
pero aún así es mucho más sensible a cualquier radiación. Y eso es lo que tenemos que protegernos, por supuesto, con lentes que tengan el ISO que corresponde para este evento. Ahora, otro tema que se me ocurre ahora, el flash. Porque de repente uno aprovecha el flash para darle algún tipo de efecto a las fotos, para poder contraponer, digamos, la luminosidad también que existe en esta situación. Va a depender de la foto, porque generalmente uno tiene asociado el uso del flash cuando uno dispara de noche, pero eso no siempre es así. Existe el flash de relleno, que es cuando, por ejemplo, yo tengo mi cámara, mi lente, y tengo una persona delante de la cámara y tengo al sol detrás, tengo un contraluz. Si yo trato de fotografiar a una persona, obviamente la persona se va a ver solo la silueta en negro y no voy a poder distinguir ni siquiera quién es. Para eso puedo usar un flash de relleno, y lo que va a hacer el flash es que dada el tamaño de la ampolleta, obviamente va a tener un rango de cobertura dependiendo de los flash. En Canon nosotros, por ejemplo, el flash que tiene una cobertura mayor de 40 metros y también cambia el ángulo de incidencia de la luz, pero si tengo una persona delante de la foto, podría tomar la foto con flash para tenerla bien registrada ella, junto con el eclipse y el entorno que yo tenga. ¿Sí? Puede ser útil también, pero tengo que distinguir los elementos que están delante de mi foto, entre mi foto. Ahora, frente a estos filtros, ¿son una inversión para quienes los compren, muy necesaria en caso del eclipse? Bueno, tenemos un eclipse el otro año en Villarrica, así que quizás estamos regalados de eclipse. Estamos regalados de eclipse. Pero ¿hay otras ocasiones en que esos filtros sean útiles o son exclusivamente necesarios para eclipses? Sí, ese es el único evento, pero... Es súper buena pregunta esa, porque nosotros nos la preguntan durante la última semana, fue muy recurrente. Este filtro, cuando yo le hablé de los pasos de 15 a 18, generalmente me van a servir solo para el eclipse. Cuando hablo de un ND, de una densidad neutral, de bajo los 13 pasos, me puede servir para todo tipo de fotos. Por ejemplo, no sé si se han fijado, hay fotografías que uno ve en el sur de Chile, que una caída de agua, y el agua no se ve congelada, sino que se ve blanca como un manto. Eso es porque se tomó con una exposición larga. Yo, para poder tomar una foto con un tiempo tan largo sin que me salga demasiado brillante, sobreexpuesta, necesito un filtro ND. Pero no sino que de menores pasos, para que mi foto pueda salir bien registrada por un tiempo determinado. Pero estos 15-18 exclusivos para eclipse. Además tienen un coating, una película especial para los rayos infrarrojos también. Bueno, pero tenemos dos eclipses. Sí, lo pueden usar el otro año. Tenemos dos a la mano. Si no sale uno este año, sale el otro. Claro. Sí, es una inversión para quienes sean cazadores de eclipses. De todas maneras. José, muchas gracias por acompañarnos, mostrarnos también los de alguna manera dispositivos, pero por sobre todo las recomendaciones para aquellos que, claro, no puedan tener este gran teleobjetivo. Obviamente lo importante es el filtro y de cristal, ¿no? Yo me quedo con esa clave, digamos, para sacar la mejor fotografía. Sí, ese es el mensaje y es una oportunidad única, así que todos la tenemos que aprovechar. Así que... Perfecto. Gracias, José. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Bien, vamos a seguir con el programa. Una pausa, ¿no? Claro, vamos a continuar hablando de los eclipses, del eclipse específicamente. ¿Vamos a estar a la vuelta con eso? Sí, vamos a estar a la vuelta con algunos de los eventos que se están preparando para este 2 de julio. No se vayan, ya les contamos más de qué tiene programado el planetario de la Universidad de Santiago. Estamos en modo eclipse, realmente esperando lo que va a pasar este día 2 de julio, eclipsados, maravillados con este fenómeno de la naturaleza. Y bueno, hay una serie de eventos que se están preparando y la Universidad de Santiago, el Planetario, tiene un evento bien especial para este día 2. Nosotros vamos a conversar de esto con Karina Arias, vicerrectora de vinculación con el medio de la Universidad de Santiago. Karina, ¿cómo estás? Gracias por venir a Semana 24. Por la invitación. Karina. Muchas gracias. A ver, cuéntanos de qué se trata este evento, que tenemos solamente una mala noticia. Ya no quedan entradas porque se fueron así, como lo que va a durar el eclipse, se fueron las entradas. Exactamente. Se agotaron casi en 5 minutos, pero este es un evento que es de la Universidad de Santiago, que tiene, digamos, la localización en el planetario, un ícono de mucha población y que tiene una serie de actividades. Está la película, una producción audiovisual de Planetario que se llama Eclipse, un juego de luz y de sombra, pero también hay conversatorios con físicas, con astrónomas que van a tener talleres científicos. Tenemos la magia de la ciencia y hay un elemento muy importante también que tenemos ese día. Tenemos un mapping al cerrar
el baila como quieras, porque el eclipse también tiene algo de ritual entre nuestros ancestros. Y tenemos con la Fundación EcoScience un tipo de actividad que tiene el sello inclusivo. Es decir, que muchas de las personas que tienen discapacidad visual van a poder vivir y experienciar el eclipse. O sea, tenemos ese día desde las 2 de la tarde una serie de actividades que buscan comunicar el conocimiento de este fenómeno, que tenemos 2 muy cerquita y un tercero que va a estar en territorio antártico. Entonces es muy importante que nuestra población conozca qué significa y cómo vivir el mismo día del eclipse y conocer más al respecto. Karina, me imagino que usted ha notado que hay mucho interés por el eclipse. Sí. O sea, partiendo porque todas estas entradas se fueron en 5 minutos. Sí. Entradas gratuitas. Y de alguna manera también me imagino las consultas, las preguntas que se han hecho a la Universidad de Santiago, Sí. también al planetario con respecto a cómo vivir de mejor manera este fenómeno, ¿no? Exactamente. Tenemos varias preguntas. Bueno, se inscribieron para este evento gratuito, como todos los eventos gratuitos de comunicación de la ciencia de la Universidad de Santiago. 10.800 personas entraron al sistema y teníamos una capacidad para 1.300, y eso, bueno, para nosotros indica este interés de la ciudadanía por querer conocer mucho más el fenómeno de cerca. Sin embargo, todo este fin de semana estamos nosotros promocionando la película El Eclipse, y a cada una de las personas que vayan a ver la película, tenemos casi 5 funciones, van a llevarse sus lentes. Y aquí hay algo muy importante, porque no es cualquier lente el que puedes usar para ver el eclipse. O sea, tiene que ser un lente certificado, y en ese sentido la Universidad de Santiago también ha ido ayudando a alertar a la comunidad a saber cuáles son los lentes. Nosotros tenemos un laboratorio de fotometría que hemos ido subiendo videos a la web para que la ciudadanía pueda informarse de cuál es el tipo. Tenemos lentes certificados desde el planetario, los que están regalando también algunas universidades. Nosotros hemos logrado regalar 13.000 lentes. Karina, recordemos por qué no se puede usar cualquier tipo de lente. Bueno, porque tiene efectos nocivos para la vista, dependiendo del tipo del material. Lo importante es que el lente esté certificado con ISO 12312-2. Así es la certificación. Entonces, donde podamos encontrar ese tipo de lentes que aún quedan en el planetario, y hay otras instancias donde lo están vendiendo, lo importante es que los padres pongan atención en el tipo de lentes, porque podemos tener daños que en un inicio pueden ser pequeños, pero como vamos a estar expuestos a este tipo de fenómenos, pueden traer otras consecuencias para el bienestar de la población. Karina, estas películas se van a dar durante todo el fin de semana. ¿Qué horarios tienen? También, ¿a qué público se invita? ¿Niños desde qué edad? ¿Por cada entrada se regala un lente para el eclipse? Llevamos como 3 semanas ya con el avant premier de este estreno de esta película, que es Full Dome, y que es una producción que explica muy bien qué es lo que ocurre en un momento de un eclipse solar. Vamos a estar sábados y domingos con 5 funciones, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, abierto para todo público, y la invitación muy especial es a niños y niñas, ya más de 5 años en adelante, porque lo que hacen estas películas es despertar el interés científico desde pequeños y ir generando esta cultura científica en nuestra sociedad, que es muy importante. Segundo elemento que queremos destacar mucho de la Universidad de Santiago es que tenemos una experiencia de ciencia ciudadana. Hoy día el Departamento de Física, encabezado por una serie de investigadores, están invitando a toda la población de Arica a Punta Arenas a que puedan inscribirse en esta iniciativa que se llama Hago Ciencia, donde toda la población, a través de sus celulares, ingresando aquí y registrando su localización, van a poder ayudar a un evento científico, a un estudio inédito que tiene que ver con los cambios en la ionosfera, en los cambios en la iluminación, en un instrumento, digamos, estos localizadores que permiten el uso de los... O sea, determinan cómo nosotros nos localizamos, y también la geolocalización. ¿Y cómo contribuimos con esta inscripción? ¿Usando el GPS del celular? Exactamente. Todos están aquí, y es muy importante. Aquí no es que el eclipse se viva en el norte o en Santiago, sino que aquí podemos contribuir a una investigación científica, siendo nosotros por un día científicos levantando data. Nos metemos al link hagociencia.cl
nos registramos, cada persona que se registre va a tener un certificado y en el día del eclipse, si ellos ponen su localización, o sea, hacen la georreferenciación, nosotros vamos a subir al software toda una cantidad de datos que nos va a servir para entender y para mejorar el uso del GPS y el tipo de información que entrega. Porque el eclipse es una de estas situaciones inéditas que nos permiten generar este tipo de investigación. Karina, y vamos a poder, las personas que participen, se inscriban en agociencia.cl, ¿van a poder saber de los resultados de este estudio? Sí, por supuesto. La idea, toda esta lógica de la ciencia ciudadana es que uno inicia la participación levantando datos, esto se recopila, se hacen las investigaciones y luego todos estos resultados se difunden. Y particularmente se difunden en estas instancias donde buscamos los mejoramientos concretos de la tecnología para mejorar la calidad de vida de todos los sistemas, de la tecnología que usan los aviones hasta las mismas aplicaciones que usamos diariamente. Karina, me agarro de ese punto para preguntarte por lo que es el interés de los chilenos y las chilenas con respecto a la ciencia, desde lo que es la visita al planetario y principalmente por las generaciones que son más relevante en todo este tema, que son los niños. Los niños son una esponja, la curiosidad. La ciencia, de hecho, se basa justamente en la curiosidad y los niños son 100% curiosos. ¿Cómo ha sido el proceso también desde la Universidad de Santiago, también el planetario, con respecto a esto? Claro, el eclipse puede ser en últimos meses quizás lo más público, lo más vistoso, pero es también un corolario de mucho trabajo que se hace sobre divulgación. Sí, en la Universidad de Santiago nos tomamos la comunicación del conocimiento y la promoción de la ciencia y del conocimiento en todas sus dimensiones, súper en serio. Desde hace 2 años llevamos un festival de conocimiento que se hace cada año en la universidad, pero que desde hace un tiempo, desde hace meses, hemos ido recorriendo todas las comunas de Santiago. El Festival Cambalache saca toda la investigación que se produce en los laboratorios, en las aulas, a las comunidades, buscando despertar esta curiosidad en niños y niñas y especialmente reclutar a estos talentos jóvenes para que puedan entusiasmarse y crear entonces esta cultura científica, porque nosotros creemos que si tenemos una población activa e interesada en los conocimientos de punta, las universidades están para generar una investigación que sirva a la ciudadanía. Nosotros decimos, una universidad de excelencia eso es lo que hace, generar un conocimiento de punta, pero que sea útil para el bienestar y la calidad de vida de la población chilena, pero del mundo también. Entonces, este festival nos da una oportunidad para volver a reforzar ese mensaje, pero nosotros todos los meses estamos con este tipo de festivales. Karina, para este día martes, tú hablaste de una serie de charlas anexas al evento propio del eclipse, de ver el eclipse. ¿Cómo inscribirse, cómo participar de estas charlas que eran bien interesantes, con científicos que lo van a estar explicando? ¿Qué horarios tienen también estas charlas? Bueno, el 2 de julio es un panorama, vamos a decir, que trata de entrar a los niños, niñas jóvenes de distintas maneras. Esto es con arte y ciencia. Vamos a tener una visualización de lo que está pasando en el norte con una pantalla gigante y musicalizada por IMAS, que hace música y es un DJ que va a musicalizar la observación del eclipse. Vamos a tener el Baila Como Quieras, vamos a tener las charlas de astrónomas y físicas de la Universidad de Santiago y la Universidad Autónoma también durante todo el día. El tema es estar atentos, inscribirse y poder participar de esta iniciativa que no solo va a quedar aquí. Nosotros seguimos todo el mes de julio con charlas científicas de la astrofísica en sus distintas dimensiones. Estamos gestando el Centro de Comunicaciones de la Universidad de Santiago, Comunicación del Conocimiento, para poner a disposición a toda la ciudadanía y ser muy activos. El planetario tiene también todos los meses unas charlas con científicos y científicas de primer nivel que son abiertas y son gratuitas. Esa información, perdón, ¿dónde la podemos encontrar para quienes nos están viendo hasta ahora? ¿Qué página web inscribirse? Sí. Tenemos 3 páginas web. Primero la del planetario, que tiene cómic, fansite sobre los consejos de la salud para
este eclipse particular, pero también nos cuenta toda una guía educativa sobre lo que significan los eclipses. Tenemos también la página de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, donde está la inscripción para la ciencia del cine, que este mes estamos trabajando también sobre el eclipse y otros fenómenos naturales, y naturalmente la página web de la Universidad de Santiago, donde está toda la investigación científica de primer nivel, donde están también las charlas, los talleres, las conferencias a las cuales estamos invitando a toda la población. Excelente. Bueno, ahí está la invitación entonces para inscribirse en Harta todas las cosa. actividades. No solamente para el día Sí. del eclipse, ojo. Sí, eso. Que además hay información, actividades todo el año en el planetario, una gran instancia, sobre todo para entusiasmar a los niños. Sí. Pues. Yo quisiera destacar que por el sello de nuestra universidad, que es una universidad pública reconocida y de excelencia, que siempre ha tenido este sello inclusivo, quisiera retomar la colaboración que estamos teniendo con Senadis, con EcoScience y con el Telescopio de Magallanes de GMTO, que finalmente hoy día van a hacer que las personas ciegas y con discapacidad visual puedan experienciar lo que es un eclipse. Esto es con una máquina. Hay 11 dispositivos en el mundo. Este fue un dispositivo, Light Sound, que fue creado en Harvard en el 2017 y en el Planetario va a haber uno. Entonces estamos trabajando para hacer que el conocimiento de la ciencia sea para todos. Para todos, o sea Y realmente la democratización. Para las personas ciegas, ¿es a través del sonido que se va emitiendo con este tipo de fenómenos? Exactamente. Porque todos los fenómenos, claro, uno los ve, pero tienen sonidos que obviamente son imperceptibles si no se tiene la tecnología justamente. Claro, ¿qué hace esta tecnología? Capta la luminosidad y la transforma en sonido. Entonces, como va variando la luminosidad, va variando a su vez el sonido que reciben las personas con discapacidad audiovisual, vamos a decir. Entonces, ahí está la invitación. La invitación también es para ser parte de esta iniciativa de Ciencia Ciudadana, que vamos a decir que es inédita en una universidad y que, por lo tanto, de Arica a Punta Arenas vamos a poder todos participar. Agociencia.cl. Agociencia.cl. Ahí están las inscripciones. Perfecto. Karina Arias, vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago, gracias por compartir todas estas iniciativas de ciencia, no solo de eclipse, sino que de ciencia de la universidad. Muchísimas gracias Karina, por la invitación. Un gusto, Que estés muy muy buen bien. día. Buen día. Bien, de los eclipses, vamos a las calles de Santiago y también revisar cómo está el tiempo. Yo estaba viendo aquí en la pantalla de nuestra cámara que está arriba en el techo de TVN que algo de sol estaba saliendo. Pero se ocultó. Se ocultó completamente. Sí, Las nubes nuevamente están... Oye, una cordillera. Ahí tenemos la imagen. Muchas gracias, señor director. Qué linda está la cordillera. ¿Ah? Está maravillosa. Bueno, ahí la están cubriendo algunas nubes, pero cuando yo venía acá camino al canal, realmente era para disfrutar la cordillera de los Andes. Yo sé que cada vez que llueve, al otro día todos los santiaguinos decimos lo mismo, pero es que si no ha salido y si tiene la posibilidad de ver la cordillera por su ventana, por favor véala, o el cerro también. Se ven otros colores en la ciudad. Pero abríguese mucho porque vamos a revisar cómo está la temperatura a esta hora. Ya lo veíamos, 11 grados era la máxima, 10. Y cómo están los próximos días, 15 grados la máxima para el domingo con una mañana muy fría. Menos 1 grado es lo que se pronostica desde la Dirección Meteorológica de Chile para comenzar la semana con temperaturas que van a estar dentro de los 15-17 grados. No va a ser más que eso, así que a abrigarse. Yo creo que ya la recomendación que siempre le damos acá de andar con capas, déjela para más adelante. Yo diría porque 100% abrigado, sí, 100% 100%. Va a haber cielos despejados, pero con días muy fríos, lo que corresponde al invierno, ¿no? Con temperaturas que, claro, mañana va a estar muy frío, menos 1 grado, y durante el lunes hasta el jueves va a rondear la mínima entre los 0 grados y 2 grados. Ojo, me dicen despejado el día del eclipse aquí en Santiago. Buena noticia, esperemos que también eso se replique en el norte del país, que estaban bien preocupados porque en sectores como La Higuera, también San Pedro de Atacama, en toda la región de Coquimbo. Claro, generalmente se da en el sector más costero que las nubes aparecen durante la mañana, luego desaparecen. Había preocupación porque las nubes estuvieran todo el día. Los expertos dicen, claro, si llegara a haber la mala suerte de que esté nublado ese día en el norte, igualmente van a poder gozar del eclipse, quizás no viéndolo directamente, pero sí con un día oscuro.
Buena observación de nuestro editor Jorge Medina, despejado por lo menos acá para Santiago, es lo que indica el pronóstico. Es bueno, Jorge. Esperemos que se mantenga ese pronóstico y por supuesto para toda la gente que va a la región de Coquimbo, que ha comprado pasaje o que vive allá, que puedan disfrutar de este fenómeno. Y ahí seguimos viendo entonces cómo está la ciudad de Santiago, nublado. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa, regresamos de inmediato con estas imágenes de las calles y los cerros de Santiago. Volvemos de inmediato con más Semana 24, no se vayan. Semana 24. Bien, regresamos a Semana 24. Lo hemos comentado durante la semana, tomando en punto lo que ha sido el G20, esta reunión donde está el presidente Sebastián Piñera. Hay varios temas, pero uno de los temas que se ha hablado es de la guerra comercial y también en un ambiente que ha estado complejo en términos económicos a nivel internacional. Pero nos vamos a fijar en estos minutos en una interesante conversación en Europa, específicamente en lo que ha sido su gobernanza económica. Quizás es un concepto que usted no maneja, pero es básico para de alguna manera llevar una estabilidad, no solamente de la economía, sino que terminar con una estabilidad social, política, son todas las índoles que finalmente terminan en eso. Vamos a estar conversando de eso. Hay un libro justamente que aborda este tema de lo que ha sido las enseñanzas desde la última crisis financiera en el viejo continente. Vamos a estar conversando con Antonio Estela, de la Universidad Carlos III de Madrid, catedrático Jean Monnet. Antonio, un placer tenerte aquí en Semana 24, bienvenido. Bienvenido a Semana 24. Encantado de estar con vosotros aquí. A ver, primero presentar el libro. La ley de gobernanza es un análisis, entiendo yo, de lo que ha sido la Unión Europea con respecto a la gobernanza económica. Primero, para quienes nos ven a esta hora, ¿de qué hablamos cuando estamos tomando el pulso de la gobernanza económica? Bueno, aquí está el libro, estoy enseñando el libro a todo el mundo. Cuando hablamos de gobernanza económica estamos hablando de todo el conjunto de reglas y de instituciones que regulan la economía en un país, en una zona regional, en una región o en una organización internacional sui generis como es la Unión Europea, ¿no? Son todo ese conjunto de reglas y de instituciones, tanto formales como informales, que intentan embridar de alguna manera, intentan domesticar, ¿no?, la economía, las dinámicas económicas. Claro, pensando en mantener orden, por ejemplo, desde conceptos como la regla fiscal, aquí la conocemos bastante bien, sí, desde las instituciones que tienen que, con su autonomía, los bancos centrales, por ejemplo, están dentro de esa gobernanza, de alguna manera ir marcando el terreno para que la situación económica esté estable. Pero por sobre todo yo lo hacía un poco y te hago la pregunta, la relevancia de que tiene una situación estable en términos económicos es que eso se permea al resto de la sociedad, desde las políticas públicas, desde la salud, educación, ingresa todo, aunque la economía la veamos muy lejos, digamos. Efectivamente, se trata de eso, se trata no solamente de hablar de macroeconomía, sino se trata de hablar también de microeconomía. Efectivamente, como dices tú perfectamente bien, se trata de que todo ese tipo de conjunto de reglas, por ejemplo las reglas fiscales, que vosotros conocéis bien también, o que instituciones como los bancos centrales, toda la acción, todas las decisiones que van tomando no se queden simplemente en un nivel macro, sino que lleguen realmente al ciudadano. Ese es el reto fundamental y no tengo del todo claro que, y por eso el libro es un libro analítico, pero es un libro crítico también, no tengo del todo claro que en algunos aspectos, por lo menos en algunos sectores en Europa, lo estemos consiguiendo, ¿no? Por ejemplo, las reglas del 3% del déficit, del 60% de la deuda pública, están muy bien, pero muchas veces nos dejamos de plantear si eso realmente produce una mejora social y si los ciudadanos al final del día están mejor o están peor con ese tipo de reglas. Esa es la auténtica pregunta, preguntas como esas se formula el libro y es lo que tenemos que tener todos en la cabeza constantemente, ¿no? Los ciudadanos al final del día tienen que ser el criterio a través del cual tenemos que medir todo este tipo de No son reglas escritas en piedra, podríamos decir. Son reglas escritas en piedra, de hecho. Pero no deberían serlo cuando tienen un efecto negativo en la población. Bueno, efectivamente, ese es el tema, ¿no? Que a veces falta un poquito de flexibilidad. Estoy hablando ahora de la Unión Europea, falta un poquito de flexibilidad. Aplicamos ese tipo de reglas de una manera inflexible
inflexible, de una manera completamente de arriba a abajo, jerárquica, sin preguntarnos muchas veces cuáles son los efectos que ese tipo de reglas producen en la sociedad, producen en los ciudadanos, en cada uno de nosotros. Insisto, ese tiene que ser el criterio final, el criterio fundamental. Los ciudadanos están mejor o están peor con bancos centrales independientes, con la regla del 3 y el 60%, etcétera. Y a veces olvidamos esa perspectiva. Yo creo que en Europa, a lo largo de la crisis, se ha olvidado en muchas ocasiones, en muchos momentos, esa perspectiva, que es la fundamental. ¿Y cómo ves tú a América Latina en comparación con Europa? ¿Qué lecciones tenemos que sacar nosotros respecto a lo que ha avanzado, lo que tiene la Unión Europea? ¿Crees que nosotros estemos mirando a la ciudadanía cuando se toman este tipo de decisiones? Bueno, elecciones yo no sería muy humilde, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que la Unión Europea tiene sus propias crisis y no está precisamente en este momento en situación de dar lecciones y dar consejos absolutamente a nadie. Pero si hay alguna lección que podemos extraer de la experiencia, más bien, de la Unión Europea y de lo que está pasando en Europa, es precisamente esa. Hay que poner al ciudadano en el centro de cualquier decisión económica. Las decisiones económicas no son buenas o malas per se, sino son buenas o malas en función de cuáles son los efectos que producen en la ciudadanía, ¿no? Y si esas reglas, por ejemplo, la regla fiscal o la regla de la inflación, ¿no? En Europa la inflación tiene que estar cercana, pero un poquito por debajo, al 2% de inflación. Bueno, a veces no. ¿Por qué razón tiene que ser eso así, ¿no? Y la respuesta tiene que ser, bueno, porque viene bien a la ciudadanía. Bueno, pues esa sería quizá la lección fundamental que yo extraería de la experiencia europea. No perdamos de vista que al final lo importante es la sociedad. Europa tiene una dificultad muy distinta, por ejemplo, de América Latina, como decía Valentina, pensando en que los países, claro, tienen sus propias instituciones, sus propias reglas, su propia forma de llevar, pero finalmente no están independientes, están dentro, aquellos que están en el euro o en la Unión Europea, de una comunidad, de una comunión, de también en organismos que de alguna manera van poniendo otras reglas, como por ejemplo la Comisión Europea, el Banco Central Europeo. Exacto. Esa es una dificultad, cómo también se ha ido manejando, recordando yo lo que fue quizás el caso más simbólico de la crisis de la deuda del euro, que fue la situación de Grecia. Donde el rescate que el resto de los socios, España, Alemania, Francia, tuvieron que realizar, fue también con exigencias que fueron cambiando de alguna manera este escenario de la gobernanza. Sí, efectivamente. Grecia, ahora que lo mencionas, es un ejemplo fundamental que tenemos que tener todos en mente de un poco lo que estamos diciendo aquí, de lo que estoy diciendo, ¿no? Bajo mi punto de vista, Grecia se convirtió en un auténtico laboratorio de pruebas de destrucción masiva económica, podemos decir, ¿no? Donde todas las recetas que luego se aplicaron a otros estados se ensayaron primero en Grecia, ¿no? Claro. Yo mantengo que habría que pedir perdón. En realidad, las instituciones europeas tendrían que pedir perdón. ¿Las instituciones? Las instituciones europeas tendrían que pedir perdón. Sé que esto puede sonar un poquito extravagante, pero es así. Tendrían que pedir perdón por su actuación en relación, en particular, con Grecia. De hecho, ya tenemos algo de eso. Por ejemplo, Juncker, en el último discurso del Estado de la Unión, pidió perdón, está recogido, sí. Pidió perdón de una manera tibia, tenue todavía, pero pidió perdón por dos cosas, ¿no? Primero, por la gestión de la crisis en relación con Grecia y, en segundo lugar, por la narrativa que se utilizó en relación con algunos países, entre otros Grecia. No hay que olvidar que países como Grecia, España, otros fueron denominados los PIGS, que es una cosa que a nosotros particularmente, no sé cómo lo veréis vosotros, pero no nos hace absolutamente ningún tipo de gracia que nos llamen PIGS, ¿no? Bien, yo creo que habría que hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Es decir, reconocer los errores no está de más, pedir perdón por los errores cometidos no está de más, y en particular con Estados miembros como, por ejemplo, Grecia. Grecia necesitaría recibir un respaldo de esas características. Antonio, y hago la pregunta ahí dentro de la reflexión, ¿esa tibieza en el perdón puede obedecer también a la preocupación que se ha dado desde muchos de que el reconocer errores de manera drástica, profunda, puede de alguna manera poner más en jaque el modelo de la Unión Europea? Bueno, yo creo que era Gandhi el que decía que reconocer errores no es de débiles, sino que es de fuertes, ¿no? Y yo estoy absolutamente convencido de que eso es así.
Es verdad que en este momento de debilidad de las instituciones europeas parece que reconocer además un error con carácter general, digamos, ¿no? Debilitaría todavía más esas instituciones. Pensando ahora, por ejemplo, que no es tanto la situación económica la que se discute, sino la salida de Estados miembros de la Unión, como por ejemplo el Brexit con Reino Unido. Bueno, pues es que yo creo que una cierta dosis de humildad no viene mal. Es decir, por supuesto, el Brexit es responsabilidad de los ingleses fundamentalmente, no cabe ninguna duda, pero probablemente también nosotros tenemos que hacer, la Unión Europea tiene que hacer un examen de conciencia a fondo sobre los errores que se han cometido en relación con esa relación con el Reino Unido, con Inglaterra. Es decir, es evidente que se han cometido muchísimos errores por parte de la Unión Europea que han precipitado, no solamente la Unión Europea responsable, que se me entienda, ¿no? Es decir, esto es una decisión que ha tomado el Reino Unido, por tanto la responsabilidad recae fundamentalmente en Inglaterra. Pero sí que es verdad que no estaría mal que a partir de esto que está ocurriendo nosotros revisáramos cuál es la relación que está teniendo la Unión Europea y sus instituciones con algunos Estados miembros, ¿no? Que quieren sentirse de una manera especial, digamos, con una mayor flexibilidad dentro del marco de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea no está ofreciendo en estos momentos ese marco. Antonio, y mirando un poco lo que está pasando este año con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿qué rol está jugando ahí la Unión Europea? Tuvimos el desarrollo del G20, ahora en Japón, las grandes economías reunidas. ¿Qué dice Europa frente a esta situación, frente a esta guerra entre dos gigantes? ¿En qué escenario, en qué posición queda la Unión Europea? Bueno, efectivamente, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que tanto la actuación de China como de Estados Unidos, ¿no? Están cambiando de China casi desde el inicio, ¿no? Cuando se incorpora, digamos, al mercado mundial, y Estados Unidos, bueno, algunos dicen que desde Trump, yo creo que es un poquito antes incluso, ¿no? Cuando cambia completamente de estrategia y empieza a utilizar estrategias muchísimo más unilaterales, ¿no? La Unión Europea, frente a eso, lo que está intentando es dar muestras de que el multilateralismo está vivo, vivito y coleando, digamos, ¿no? Y un ejemplo lo tenemos en la reciente firma estos días, ¿no? Ayer, del acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? Sí. Yo creo que eso es una señal política que manda la Unión Europea de cómo ve el mundo y qué es lo que quiere hacer en relación con el mundo, y al mismo tiempo es una señal por la cual se quiere destacar, diversificar, diferenciar de la visión que tiene Estados Unidos en particular sobre la cuestión. Es una señal claramente dirigida al mundo de que la Unión Europea sigue apostando por el multilateralismo. Y diciendo no al proteccionismo también, apostando a abrir las economías. Piensa que en algunos países el proteccionismo también es una situación que se está discutiendo bastante. Lo decíamos, por ejemplo, el Reino Unido, dentro de los varios puntos que se tomaron para decir sí al Brexit, estaba justamente eso del proteccionismo. Sí, efectivamente. Es decir, la idea es que el proteccionismo plantea más problemas que soluciones, ¿no? Y de hecho, yo creo que hay además una razón no solamente económica en todo esto, sino también política. Es decir, probablemente haya una vinculación entre sociedades excesivamente proteccionistas y la emergencia de populismos. Esto lo estamos viendo no solamente en la Unión Europea, sino también en países como Estados Unidos, ¿no? De alguna manera, la Unión Europea está mandando una señal a sus socios globales. Ese no es el camino. El camino no es el proteccionismo. Si tú piensas que las reivindicaciones que hay en tu país las vas a solucionar con más proteccionismo, ese no es el camino. El camino es otro, ¿no? Bueno, veremos cuál de las dos visiones triunfa al final, si la visión americana, digamos, o la visión europea en relación con el comercio mundial, pero el comercio mundial no es solamente comercio. Eso es un poco lo que quiero decir. Detrás del comercio hay toda una serie de razones y de cuestiones políticas que subyacen a la cuestión estrictamente comercial, que son, si cabe, mucho más importantes bajo mi punto de vista. Y estamos ahí, estamos jugando en estos meses, en estos años, esa guerra, podríamos decir, de visiones, y veremos al final cuál es la que triunfa. Yo espero, personalmente, que la que triunfe aquí sí, claramente, sea la de la Unión Europea, ¿no? Pero con un escenario distinto para el multilateralismo. Por ejemplo, pienso en cuando Estados Unidos va generando este proteccionismo a nivel económico, que es más allá de lo económico, termina siendo social, diplomático, político, etc. Aparece el segundo aquí a bordo, que es China. Siendo que no todos los países han estrechado esa relación con China de una manera tan, no sé si decirlo abierta, pero tan profunda.
Bueno, hay que trabajar en varias direcciones. Por ejemplo, ahora en la reunión del G20 se ha intentado hasta el último minuto incorporar a Estados Unidos al acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Yo creo que esa es la buena dirección. Es decir, al final no ha podido ser posible, ¿no? Es decir, Estados Unidos se ha salido del acuerdo, no ha querido firmar el acuerdo. Bien, hay que seguir intentándolo por todas las vías. Eso en relación con Estados Unidos. En relación con China, exactamente lo mismo. A China hay que incorporarla al comercio mundial, hay que incorporarla a la política y la gobernanza, ahora que estamos hablando de gobernanza mundial, lo cual requiere muchas dosis de paciencia y de diplomacia. Hay una iniciativa que es la nueva ruta de la seda, en la que se ha trabajado de manera conjunta entre la Unión Europea y China y Estados miembros de la Unión Europea y China, que se va a empezar a poner en marcha en los próximos años, en los próximos meses. Yo creo, por muy criticable que sean algunos de los aspectos, algunas de las aristas, digamos, de ese acuerdo, ese gran acuerdo de comunicaciones, digamos, ¿no? Transnacional, yo creo que esa es la vía. Es decir, hay que acercar a China al comercio y a la gobernanza mundial y no hay que dar la espalda a todos estos países por muy en contra que estemos, digamos, de alguna de las actitudes que están realizando. Hay que intentar meterlas en el barco y no sacarlas del barco. Vamos a lo último, Antonio, y aprovechando tu presencia, sobre España específicamente, porque el presidente ha apremiado a Podemos, estoy leyendo un titular del diario El País, y dicen que España necesita un gobierno en el mes de julio. Le pone fecha. Le pone fecha Sí. a la formación de gobierno. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que tenemos el presidente del gobierno en este momento en funciones que realmente necesita este país, necesita mi país. Yo no veo otro personaje político del calado, de la seriedad y de la competencia técnica también, como Pedro Sánchez. Creo que es la persona que tiene que estar ahí 4 años más. Es un mensaje que manda en este momento a Podemos. El presidente del gobierno ha descartado completamente la alianza con Ciudadanos para formar gobierno. Yo creo que eso es una buena noticia. La mayor parte de los españoles, según el CIS, quieren un gobierno de coalición o de coordinación o de cooperación de izquierdas entre el Partido Socialista, Podemos y otras fuerzas nacionalistas que no sean independentistas. Eso es lo que quieren los españoles. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que llevarlo a cabo. Podemos está en una crisis interna muy fuerte. Su petición, digamos, de formar parte del gobierno es perfectamente entendible, pero también es verdad que el gobierno, el Partido Socialista, ha puesto una serie de líneas rojas y ese es el marco, el tablero de juego, digamos, en el que se tienen que mover. Yo estoy absolutamente convencido que al final tendremos gobierno y al final tendremos un gobierno de izquierdas, que es lo que necesita España durante los próximos 4 años, sin duda alguna. Bien, Antonio Estela, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Semana 24. Un placer, encantado. Gracias, Muchísimas gracias a los dos. Bien, hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Hay más temas que vamos a estar abordando aquí en el programa. No se vayan. Bien, regresamos a Semana 24 y siempre es bueno hablar de los niños, pero de como los papás siempre están preocupados de, claro, ahora con el virus sincicial, con los virus respiratorios, son preocupaciones muy de la contingencia, ¿vale? Pero también hay otras que, si descuidamos, pueden tener varios problemas. La higiene bucal, porque claro, uno ya medio bruto de repente, esto de lavarse los dientes, pero ¿cómo le enseñamos a los niños a lavarse los dientes? Pero por sobre todo a lavárselos bien. También preguntas que uno tiene, ¿a qué edad tengo que llevarlo por primera vez al dentista? Claro, o a qué edad empezar a lavar la boquita de los niños, cómo se hace con las guaguitas. Claro, el uso del hilo dental. Bueno, son temas que son súper relevantes para conversar y por eso estamos a esta hora ya con el doctor Vicente Aránguiz de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Vamos a hablar sobre este tema. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días. Gracias, doctor. Y trajo acá una serie de cepillos de dientes también e instrumentos para enseñarnos. ¿Ah? Es bueno mostrarlos porque siempre las preguntas de la gente está destinada a cuál es el cepillo más adecuado. Claro, de todas maneras. Y sin duda hay que responder que más que el cepillo es importante la persona que lo use, cómo es su habilidad para hacerlo, si tiene alguna técnica o alguna secuencia que es adecuada, porque en general todos los cepillos son eficientes. El tema es que el que conduce el cepillo, que somos nosotros, ¿cierto?, es donde fallamos muchas veces y generamos problemas. Y los problemas más frecuentes son
la caries y la enfermedad periodontal. Claro. Doctor, partamos un poco con los niños. ¿Desde qué edad los papás se tienen que preocupar de la salud dental de las guaguitas? Y cómo también preocuparse también cuando no tienen dientes todavía. ¿Cómo hay que empezar en este tema? En general se piensa que hay una relación de la madre con el hijo o del cuidador con el hijo y tiene que ver con los niveles de la cultura. Y la cultura parte de la alimentación. O sea, la higiene es parte importante de remover restos de alimentos. Toda la gente se cepilla los dientes para sacarse los alimentos de la boca y tener un aliento más fresco. En el caso de los niños, cuando empiezan a cambiar su alimentación, de la leche materna pasan a sólidos, ¿cierto? Ahí, en ese momento, es necesario empezar a hacer un cepillado de los dientes. Es el primer minuto, cuando ya pasamos de la leche a la comida. Cuando allá hay comida sólida y deja residuos, es el momento que hay que empezar a cepillar. Ojo, puede ser cepillado con un cepillo de dientes o puede ser con una gasa en el dedo del cuidador o de la mamá, envuelto en su dedo, ¿cierto? Pasa sobre la superficie de los dientes, frotándola, y va a eliminar los residuos más evidentes. Pero ahí hay un detalle que es interesante. Ustedes hablaron de lavarse los dientes. Yo creo que es uno de los errores más grandes que tenemos. Pero cuando hablamos de lavarse, estamos hablando de enjuagarse los dientes mucho con agua. Piensa que nosotros somos grandes consumidores de agua solamente con el cepillado, cuando en realidad podríamos cepillarnos casi en seco. Sin agua. Sin agua, simplemente agregando siempre la pasta en la cantidad adecuada, de acuerdo al nivel de edad del niño o del adulto, y eso ayudaría muchísimo, ¿cierto?, a dos cosas: a mantener una cantidad de flúor adecuada sobre los dientes y no que se produzca una especie como dilución de la concentración de flúor en los dientes. ¿Es malo eso, doctor, de una costumbre, que de hecho yo la tengo, voy a transparentar al tiro, de cuando uno le echa pasta al cepillo de dientes, luego ponerle agua? Yo no sé por qué, yo lo hago siempre, pero es como una costumbre que tiene uno y una tradición, digamos, de vida. Sí. No es necesario. No es necesario. El cepillo se puede usar. ¿No suma? No suma nada. Ya. Al contrario, puede flexibilizar las cerdas que tienen una consistencia adecuada, ¿cierto? Normalmente recomendamos cerdas suaves, y esas cerdas, si tú, por ejemplo, las echas al agua caliente, como mucha gente lo hace, va a ser más blanda y, por lo tanto, la acción de remoción no va a ser la ideal. O sea, porque nosotros hablamos de remoción de resto de alimentos, pero también hay que hablar de remoción de la placa bacteriana, que es el elemento que no se ve y que es muy difícil de identificar. Por lo tanto, estamos teniendo una acción macroscópica por los restos de alimentos y una acción que va destinada a eliminar o desorganizar esta placa bacteriana. Y por eso el cepillo tiene que usarse al menos un minuto, 2 veces al día. 2 veces al día. Bueno, y usted nos decía entonces que la edad para empezar es cuando ya dejan la leche. Dejan la leche, comienzan aunque sea papillas. No es tan complejo en ese momento, pero sí cuando comienzan con las famosas galletitas. Ya, perfecto. Elementos más sólidos. Claro. Y ahí los papás tienen que esforzarse, porque de repente los niños ya tienen 1 año, es un poco complicado, esforzarse por abrirle la boca al niño y limpiar los pequeños dientecitos que pueden tener. Hay que hacerle juego ahí. Es difícil. Hay una ¿Cómo forma muy simple. Esto es un cepillo de niños, ¿cierto? Generalmente el área más difícil de limpiar son las muelas. Por lo tanto, el cepillo se entra de esta forma y hace un cepillado tipo transversal. Por el lado. Ya. Arriba lo mismo. Claro. Esa es la forma más adecuada para entrar con los niños y después ir a los dientes de adelante. No como uno hace generalmente ya más frontal, digamos. No. Ya. Siempre así. Porque tú vas a la parte de mayor riesgo, que son los molares. Claro. Las muelas de los niños de mayor cantidad de alimentos y placa bacteriana acumulan. Entonces, eso es lo más simple y más eficiente. Cepillado transversal en los niños, entrando con mucho cuidado y a veces no usando pasta inicialmente, porque el niño sin pasta. Se complica con la pasta. Y si va a usar una pasta, es casi una pizca, una mínima, menos que una lenteja. Se la pueden tragar la pasta, ¿no? Sí, y eso a veces al niño no le gusta el sabor, entonces hay que ir probando para que él se sienta estimulado a usarlo, ¿cierto? Y también sin mojar el cepillo, o sea, usarlo en seco si lo vamos a usar. Ya, perfecto. Sin mojar el cepillo. Y abrir la boca al niño, porque él no, a lo mejor voluntariamente no va a hacer caso. Yo creo que es complicado, no sé cómo lo ves tú, Nicolás, con Joaquín. No, con juego. Así, con juego. La Paula ahí lo hizo muy bien. Bueno, acuérdate que hay mucha limitación. Si el niño comparte con los padres ahí en eso yo aporté. este hábito, ¿cierto? Perfecto. No se aporté. Se va incorporando y él sabe que a una hora determinada, que debe ser ojalá en la mañana y siempre en la noche,
va a ser parte de su rutina diaria de higiene. Entonces, por lo tanto, no debería haber problema. Eso, ¿cuántas veces al día? ¿Por lo menos 2 veces al día con los Por niños? lo menos chiquitos? 2 veces al día. Por lo menos 2 veces. Por lo menos 2 veces. Tanto niños como adultos, por lo menos 2 veces. ¿Mejor más de 2 veces? Idealmente debería ser 3 veces al día. Idealmente debería ser 3 minutos. Ya. Pero sabemos que la realidad es que la gente se cepilla menos de 60 segundos. Y a veces los niños, 20 segundos. Entonces, primero que nada, los niños no se cepillan solos. Deben ser cepillados por los padres, por lo menos hasta los 6 años. Por lo menos hasta los Entonces, 6. claro, ellos es muy difícil que puedan identificar las zonas de mayor riesgo y generalmente están comiendo diferentes tipos de elementos. Y yo les hablaba de las galletas. La combinación galletas, que es almidón, harina, más azúcar, es la causante fundamental de generar más caries. Por lo tanto, cualquier actividad en prevención de caries específicamente está destinada a pensar que hay que reducir el consumo de azúcar. Y eso es fundamental. Hoy día es la base. Doctor, de hecho a mí me comentaban que, claro, hay que usar la pasta de dientes, tiene todas para la placa bacteriana, para también el tema de las encías, pero es más importante que la pasta de dientes el cepillar bien, especialmente en lo que son las muelas. Porque uno generalmente, claro, se preocupa más de la pasta de dientes, pero no de que el cepillo no esté, ¿cómo se llama cuando ya está gastado? Chascón. Chascón. Que esté chascón. Eso es más relevante muchas veces que la pasta, ¿cierto? La calidad del cepillo y el tiempo que dura el cepillo es normalmente 2 a 3 meses en condiciones adecuadas. Después va perdiendo cierta consistencia y se coloca, se doblan las cerdas, ¿cierto? Entonces, lo ideal es cambiar el cepillo cada 3 o 4 meses como máximo. Y el otro detalle que tú mencionas muy bien, no mojarlo. Y cuando uno lo moja, o porque pues, se enjuagó finalmente, tiene que secarlo y guardarlo en un lugar seco. No guardarlo en un lugar húmedo, porque los cepillos empiezan a adquirir una serie de otros elementos. Acuérdate que en el baño está lleno de bacterias, ¿cierto? Y por lo tanto debe ser guardado en un cajón, protegido, ¿cierto?, de que no existan mayores contaminaciones. Otro detalle interesante, te digo, es que la frecuencia de cepillado es fundamental. Hablábamos de 2 veces al día. Sí. Y la otra, la cantidad de pasta también puede ser importante. Se ha visto que en adultos, por ejemplo, si tú agregas más pasta de dientes, puedes tener mayor biodisponibilidad de flúor. Y en el caso de adultos mayores, ¿cierto?, la condición de la pasta dental tiene que ver con la concentración de flúor. Estamos pidiendo para adultos mayores con riesgo de caries sobre 5.000 partes por millón de ion flúor, a diferencia de un adulto convencional que usa entre 1.000 a 1.500 partes por millón de flúor. Los niños deben usar sobre 1.000 partes por millón de flúor. Esas son las recomendaciones que da el Ministerio de Salud. ¿Y esto a partir de qué edad? ¿5 años nos decía usted, doctor? ¿La pasta de dientes para los niños? No, los niños pueden usar pasta desde los 3 años aproximadamente. Pero para niños. Para niños, Ya. para niños que tienen 1.000 partes por millón. Pero Por eso es lo distinta la del importante es la niño adulto, dosificación. que es un perogrullo, digamos. Claro, pero un niño puede usar una pasta de adulto, el tema del sabor. Y el otro tema es la cantidad. O sea, un niño tiene que usar, bajo los 6 años, una cantidad que no sea mayor del tamaño de una lenteja. Y aunque sea pasta de dientes para niños, igualmente tiene que ser pequeño lo que Igual tiene que ser pequeño. se ponga ahí en el cepillo Igual. de dientes. Exactamente. Doctor, yo hice una serie de preguntas a amigos y primas con hijos, entonces tengo que responder aquí ellos para que ellos también Está con encargo. dieran sus inquietudes. Claro, porque, por ejemplo, la papa en la noche, ¿eso genera caries en los niños de 1 año? Porque me decía una amiga, les quitaron la papa en la noche, entonces, pero igualmente por diferentes razones ellos le dan una mamadera, pero están preocupados de que se generen caries en los niños. ¿Efectivamente la papa en la noche puede generar caries? Niño de 1 año. Estamos hablando de una papa con azúcar. Ya. El tema es el azúcar. O sea, ¿Sin si azúcar no habría problema? Sin azúcar no habría problema. ¿Ya? Una de las causas mayores de caries tempranas en los niños es eso, que consumen mamaderas con azúcar, jugos con azúcar, bebidas con azúcar, y eso genera, ¿cierto?, caries tempranas en la infancia. Y eso son muy agresivas, ¿cierto? Y tenemos niños de 2 o 3 años con prevalencia en Chile del orden de un 20 a 30% de caries tempranas en la infancia. Y eso hay que cuidar. Solamente es un tema de hábito de alimentación. Y la mamadera nocturna es una de las causas fundamentales. Ah, perfecto. Y lo otro, por ejemplo, ¿a qué edad sacar el chupete? ¿Perjudica la Y esa es mordida? una pelea, en algunos casos, terrible. Claro, perjudica la otro mordida, cosa. ¿tiene algún tipo de problemas este tema del chupete en la salud bucal de un niño? Sí, genera cambios en la dimensión, por así decirlo, ¿cierto?, del maxilar fundamentalmente, por el hecho de la succión. Por lo tanto, el maxilar se comprime,
se vuelve mucho más ojival, los dientes empiezan a tener problemas, se proyectan hacia adelante, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de evitar usar chupetes que no sean definitivamente ortopédicos. Hay algunos que tienen todas las características para que el niño los use, pero de todas maneras hay que tratar de evitar el uso del chupete, ojalá no más allá de los 3 años. 3 No años mucho, ya no sacarlo. mucho. ¿Y Ojalá la antes. mamadera? Porque hay niños también 4 años que siguen tomando mamadera porque es súper cómodo igual. Sí, para todo es cómodo. Para todo es cómodo. Entonces, ¿hasta qué edad tener la mamadera se puede usar? Sin que haya problemas para los dientes. La mamadera, como se usa poco tiempo, no podría ser, no tiene un efecto tan grave. Ah, perfecto. No es El permanente. tema es cuando los Súper. succiona toda una noche Ah, o todo el día está. Entonces, ese es el problema. Ya, ¿Mm? la mamadera no Podría habría usarlo, claro, porque está un poco minutos. Claro. ¿A qué edad hay que llevar a los niños por primera vez al dentista? Eso también es una pregunta que siempre está en el aire. Mira, la dentición temporal, o dientes de leche, termina la erupción aproximadamente entre los 2 a 3 años. O sea, a los 2 años debería tener ya un control. A los 2 años. Claro. Ya, primer Un control. control que es un juego. O sea, él acompaña a su mamá, a su papá, y probablemente vamos a atender primero al papá. El niño va a ver que se está atendiendo al niño, ve que no hay ningún problema. Generalmente el niño, uno lo ve en la silla o en los brazos de su papá. ¿Qué es lo que hace? Contar cuántos dientes tiene, ve así a grosso modo qué es lo que está pasando en esa boca, si hay alguna lesión de caries, ¿cierto? Y esa es la primera aproximación que tiene el niño. No es una atención típica que se hace con un adulto. Es una aproximación y después él va yendo solo, después se sienta al sillón y va a empezar a poder examinarse de mejor forma. Lo ideal es a los 2 años ya comenzar a verlo. Después, por supuesto, es mucho más periódico. Por lo menos una vez al año o 2 veces en el año. ¿Cuánto se Por lo recomienda? menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Como mínimo, claro. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Las dudas, que son varias, que van apareciendo, las amigas de la Vale, las dudas Mis mías. primas también. Les dije que me ayudaran. por Pero la entrevista. preocupación también de partir a una edad temprana ya con una buena higiene bucal. Gracias nuevamente por acompañarnos. a Gracias, ustedes. doctor. Que esté muy bien. Bien, hacemos una pausa. A la vuelta hablamos del deporte, hablamos de la selección, semifinales, Copa América Brasil 2019 y el partido que se viene hoy día para ver contra quién jugamos. Perú, Uruguay, vamos a estar comentando aquí en Semana 24 todo eso. Semana 24.